Hola, ¿cómo están? Aquí en un nuevo programa de Moebius, un proyecto audiovisual de la Universidad Nacional de Chaco Austral en coproducción con Chaco TV y lo realizamos desde la carrera de Psicología de la universidad. A lo largo de la historia, la imagen que tenemos sobre la infancia fue cambiando. Las actividades, los ámbitos en los que se incluyen a las y los niños se fueron transformando. También los modos de crianza, las modalidades de cuidado, las capacidades y derechos que se les reconocen, las instituciones, en definitiva, cambió el propio sentido de la niñez. ¿Qué pensamos cuando decimos infancia? ¿Todos la entendemos de la misma manera? ¿Hablamos de una única infancia o hablamos de las infancias? ¿Cómo pensar en ella el género, clase, cultura? Escuchamos con frecuencia que distintos sectores sociales investigan, luchan, trabajan por las infancias libres, por la educación sexual integral desde los primeros años, promoviendo, propiciando las condiciones para la autonomía. Un hito en esta historia es la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado vigente desde 1990 de Naciones Unidas. Lo importante allí es que se reconoce la figura del niño o la niña como sujetos de derecho y se enfatiza la necesidad de protección de la niñez al tiempo que se ubica a los adultos como responsables y garantes del pleno desarrollo. Acompáñennos hoy en Moebius, vamos a hablar sobre las infancias. Entrevistamos a Marisa Graham. Ella es una abogada de muchísima trayectoria. Fue la primera encargada de diseñar el Plan Nacional de Acción en relación a la Ley Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y es la primera defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación. Veamos qué nos decía Marisa Graham. Marisa, agradecemos especialmente tu participación en este programa de Moebius que estamos hablando sobre las infancias. En nuestro país tenemos una ley muy importante, la Ley de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Si tendrías que definir alguno de esos ejes, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que lo mejor que tiene la 26.061 es la institucionalidad que crea. Deroga el Consejo, que era el viejo Consejo del Menor, crea la Secretaría de Niñez, crea un organismo que para mí me parece fundamental, pero fundamental en un país como el nuestro, que es el Consejo Federal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que funcionó desde su fundación hasta hoy y creo que es lo mejor que funciona y para mí en un país federal como el nuestro, es lo más eficiente y eficaz, el Consejo Federal. Y después la figura de la cual yo ahora soy titular, que es el defensor, en aquel momento, imagínate, la 26.061, todavía era todo con O, el defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes como otra figura. Marisa, te voy a preguntar sobre tu cotidiano. ¿Cuál es el rol de una defensora nacional? ¿Cuál es tu día a día? A ver, la Defensoría tiene una primera función, que es la de velar por que se cumplan los derechos de niñas, niños y adolescentes. En dos vías, te diría yo. Uno es acompañar y apoyar a los gobiernos en todos sus niveles y en todos sus poderes para que existan políticas públicas, que es lo que nosotros llamamos prestaciones positivas del Estado. Y por otro lado también otra cara, que es la cara de la exigibilidad. Es decir, que acompañamos lo que está bien, sugerimos, recomendamos, y si la recomendación es tomada en cuenta, aplaudimos, y si no es tomada en cuenta, exigimos que sea tomada en cuenta. Marisa, en una nota comentabas que las políticas relativas a las infancias, a la niñez, van y vienen, que muchas veces configura un tema marginal, con poco presupuesto, y que hay que disputar, esto me parece interesantísimo, disputar un espacio fiscal, que niños, niñas no tienen la capacidad para hacer lobby ni para marchar por su presupuesto. Primero te pregunto por este concepto de espacio fiscal y cómo se disputa.
Bueno, a ver, el espacio fiscal es como si yo te dijese, para hacerlo sencillo, es como estar sentados varios actores alrededor de esta mesa, ¿no? Donde hay distintos sectores que pugnan por sus intereses. Entonces ahí estamos todos pugnando y peleando por algo que es escaso, que es el presupuesto. La Defensoría realizó una serie de recomendaciones donde advertían sobre el peligro de aplicar ciertas teorías, creo que dicen anticientíficas, en dictámenes, sentencias que involucran a niños, niñas y adolescentes, por el impacto que esto pueda tener. Por ejemplo, el famoso SAP, síndrome de alienación parental. Primero preguntarte por estas teorías, ¿no? Estas teorías anticientíficas, y cuál es el impacto en los niños y niñas sobre ellas. A ver, el síndrome de alienación parental, que también tiene otras denominaciones o similares, por ejemplo, la coconstrucción es otra teoría, son todas teorías que no están validadas científicamente ni en la República Argentina ni en el mundo, por el contrario, han sido muy criticadas por grandes psicoanalistas de niños. Lo que implica, lo que dice el síndrome de alienación parental es que el discurso del niño o de la niña está cooptado por el discurso fundamentalmente de la madre, ¿no? Entonces, al negarle la voz a la madre, que es la que denuncia hechos, por ejemplo, violencia familiar, abuso sexual infantil, al negársele la voz a la madre, se le termina negando la voz al niño. ¿Por qué? Porque la madre es su representante legal. Entonces es importante escuchar a los chicos. Es razonable que los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los más chiquitos, de alguna manera le cuenten a la mamá. Y a veces contarle a la mamá no es solamente hablando, ¿no? A través de la palabra, sino cuentan a través de su gestualidad, de cambios de conducta, de cuestiones que hablan de que algo está, de angustias, ¿no? Algo está hablando hay algo que está hablando de un sufrimiento subjetivo y de alguna causa de ese sufrimiento subjetivo. Voy justamente a un tema muy conexo, porque dentro de los contenidos de la educación sexual integral justamente se abordan también estas temáticas, el reconocimiento del propio cuerpo, lo que puede y no puede un adulto. Desde la Defensoría, ¿qué fueron evaluando sobre la implementación de la ESI en nuestro país? La ESI ya tiene muchos años en la República Argentina, y la verdad que no logramos aún que en todo el territorio se cumpla con la ESI. Posiblemente haya faltado un poco de diálogo o de una buena explicación de qué se trata la educación sexual integral, que es muchísimo más que la pura genitalidad y que es muchísimo más que enseñarle a un pibe a usar un preservativo o a una jovencita, a un adolescente a cuidarse frente a la relación sexual. Es mucho más que eso, ¿no? Yo diría, para hacer una síntesis, que la educación sexual integral, si está bien dictada y bien hecha, tiene que ir dirigida a generar en el sujeto un compromiso ético con el cuidado de su propio cuerpo. Y ese compromiso ético con el cuidado de su propio cuerpo puede garantizar que ese cuerpo no avasalle el cuerpo de otro, ¿no? Y ahí se suma el tercer problema, que es pensar que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hijes son sujetos, como se dice ahora, sujetos de derecho, pero son de mi propiedad. Yo entiendo que está muy bien que uno hable de sus hijos. Esto habla de un compromiso. Otra cosa es cuando vos decís, no, este sujeto me pertenece y yo con él hago lo que quiero. Y no dejo que otros hagan algo que deben hacer, como por ejemplo educarlos. Para finalizar, Marisa, ¿cuáles son los temas más urgentes con los cuales se está trabajando la Defensoría, también en un contexto tan especial como el de la pandemia? Bueno, ya que nombrás la pandemia, te quiero decir que nosotros somos la Defensoría. Es absolutamente contemporánea, por lo cual
nada, toda nuestra corta vida, después de esperar 14 años para que hubiera una defensoría. Se ha gestado en el aislamiento. Exactamente. No es que hubo que cambiar nada, tuvimos que refocalizar. Bueno, aquello que parecía como más importante, ahora pasó a un segundo lugar, y yo te diría que hay 3 cuestiones fundamentales y una cuarta que es transversal. La primera cuestión es el tema de la seguridad alimentaria. Tenemos problemas de alimentación, pero cuando vos hablas de pobreza extrema, ese 16%, estás hablando de hambre en algunos hogares en la República Argentina. Pero por el otro lado, otro tema que arrastramos, que ya era un problema en la República Argentina y que se agrava, tal vez con la pandemia, por varias circunstancias, es el tema de la calidad alimentaria, que impacta en la malnutrición, que en la República Argentina se manifiesta mucho con el sobrepeso y la obesidad. 1 de cada 3 chicas o chicos ingresa a la escuela primaria con sobrepeso. Y no se trata de un problema estético, se trata de un problema de salud. El otro tema es el tema de los ingresos en los hogares. Estábamos lejos en el 2019 de una sociedad ideal, entonces tenemos que ver cómo resolvemos la suficiencia en los ingresos de los hogares para que puedan cumplir con su derecho y con su deber de criar, educar y cuidar a sus hijos e hijas. El tercer tema, que también venimos arrastrando y seguramente, y eso lo vamos a ver posiblemente cuando tengamos más datos fiables, es el impacto que tiene el tema de la deserción entre las chicas y los chicos. Tenemos un tema resuelto en la República Argentina, que es cultural. Ninguna familia, salvo alguna excepción, niega en la República Argentina que los chicos, las nenas y los nenes tienen que ir a la escuela primaria. Desde los sectores más vulnerables de las mamás, los papás más empobrecidos tienen claro que los chicos van a la escuela primaria. Pero tenemos problemas en las 2 puntas. Inicial, donde ahí tenemos insuficiencia en la oferta, porque insisto, en la República Argentina no tenemos que salir a buscar a las mamás para que manden a los pibes, a las nenas, a salita de 3 o a salita de 4, que es obligatoria en la República Argentina. Al contrario, hay demanda insatisfecha. Eso por un lado. Pero después tenemos el otro extremo, que es la mayoría de los chicos que terminan el primario, que son casi todos, entran al secundario, pero empieza el desgranamiento en el pasaje, sobre todo del segundo al tercer año. Entonces ahí todavía venimos insistiendo fuertemente con una política destinada a los chicos y chicas entre 14 y 18. Entonces riqueza hay en la República Argentina, el tema es cómo se distribuye. Y en esa distribución la DEFE la llamamos nosotros, mi rol, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vamos a exigir que se reparta mejor y que en esa repartición de ese presupuesto del que hablábamos, y volvemos a lo del espacio fiscal, una parte importante le toque a las niñas, niños y adolescentes, que son el sector más vulnerable y tienen una vulnerabilidad esencial. Son vulnerables porque, sobre todo los más chiquitos, y también las chicas y los chicos, merecen lo que se llama el derecho a la protección especial. Y es una protección especial porque dependen de otros, que es el mundo adulto. Marisa, un gusto, un placer contar con tu participación aquí en Moebius. Muchas gracias. No, gracias a vos, me encantó. Gracias.